Vamos a hablar ahora acerca de las permutaciones. Entonces vamos a decir simplemente que llamamos permutaciones o se llaman permutaciones a las diferentes maneras en que se pueden organizar n objetos. Por ejemplo, si nosotros tenemos el número 1, 2, 3, ¿de cuántas maneras podremos organizar esas tres cifras creando números? Es decir, observen que nosotros podemos aquí hacer el 2, 1, 3, el 2, 3, 1, el 1, 3, 2, el 3, 1, 2 y el 3, 2, 1. Aquí entonces tenemos todas las opciones, todos los números que podemos armar cambiando estos números de posición. Entonces, simplemente a esto es lo que vamos a llamar una permutación. Ahora, vamos a mirar que hay una forma para calcular esto, hay una fórmula exacta que nos permite saber cuándo es esto. Pero miremos algo primero. Nosotros tenemos, por ejemplo, dos libros de matemáticas, como aquí dos libros de mat, tres libros de química y, por ejemplo, cuatro libros de física. Ahora, ¿de cuántas maneras los podremos organizar? Observemos lo siguiente, estos libros supongamos que son el mismo, es decir, son la misma edición y tienen el mismo libro. Entonces observen que de esta manera no lo podemos hacer. En este caso todos los que vamos a organizar son diferentes, entonces no importa, pero por ejemplo si tenemos este número, organizar, observen que simplemente tenemos estas tres maneras, ya no habría más maneras de organizarlos, observen que son más pequeñas. Entonces cuando tenemos objetos que son repetidos, vamos a tener otra manera de mirar las permutaciones. Entonces vamos a hablar acerca de eso. Vamos a hablar acerca de las permutaciones que no poseen elementos iguales. Estas permutaciones las vamos a denominar así, P. Entonces vamos a permutar n elementos. Cuando nosotros permutamos n elementos, simplemente ¿qué va a pasar? Vamos a tener n factorial. Si nos devolvemos al caso anterior, vamos a ver que en este caso teníamos tres elementos. Los queríamos organizar, entonces vamos a hacer 3 factorial. Sería P de 3, que simplemente es 3 factorial. Y recuerden que es 3 factorial, 1 por 2 por 3. Y esto es justamente 6, que fue lo que encontramos aquí. Entonces observen que cuando queremos organizar n elementos, en los cuales esos elementos no son iguales, es decir, no se repite ninguno, va a ser simplemente n factorial. Ahora, si queremos ver con elementos iguales, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente, vamos a escribirlo de esta manera, vamos a hacer una permutación, tenemos n elementos, pero vamos a colocar los que están iguales, es decir, aquí tenemos R1 iguales de una clase, R2 de otra clase y así, todos los de las clases que tengamos hasta RK. ¿Qué va a pasar? Estos como son los de las clases, entonces vamos a tener que R1 más R2 más hasta RK va a ser justamente n, es decir, estas son las clases de elementos que se repiten. Y entonces una permutación con elementos iguales simplemente va a ser más pequeña, va a ser n factorial dividido esos elementos en factorial, es decir, R1 factorial, R2 factorial y así todos estos hasta RK factorial. Entonces vamos a hacer esto en nuestro ejemplo anterior, el de los libros. Ahora entonces venimos aquí al ejemplo anterior. Observen, ¿cuánto es el total de libros que tenemos? Tenemos 2 de matemática, 3 de química y 4 de física. Es decir, este n que va a ser el número de libros va a ser 9. Ahora, observen que aquí R1 vale 2, que son los de matemáticas, R2 vale 3, que son los de química, y R3 vale 4, que son los de física. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recuerden que tenemos que hacer una permutación de 9. Aquí ponemos R1, R2, R3. Es decir, en nuestro caso van a ser 2, 3 y 4. ¿Y esto va a ser igual a qué? Va a ser igual a 9 factorial, que sería n factorial, sobre cada uno de estos factoriales. Es decir, 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Vamos a escribirlo aquí. Esto es 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9. Esto sobre 2 factorial, que es 1 por 2, por 3 factorial, que es 1 por 2 por 3,
por 4 factorial, que es 1 por 2 por 3 por 4. Entonces observen, podemos simplificar esto del 1 al 4 con esto del 1 al 4. Ahora, aquí tenemos un 2 y un 3. Aquí 2 por 3 nos va a dar 6 y lo podemos simplificar con este. Y este 2 lo podemos simplificar con este 8 y me quedan 4. Es decir, aquí nos quedó simplemente 7 por 4 por 9. Y esto nos va a dar 252. Entonces, esas son las maneras en las cuales podemos organizar estos objetos.